Bienvenidos, soy Salomón Durán Velasco, soy médico infectólogo, miembro del equipo técnico de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la prevención y manejo de los pacientes afectados por la viruela del mono. Vamos a presentar la segunda parte de esta exposición. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el diagnóstico diferencial. Les he mencionado de que esta es una enfermedad que inicia con fiebre, malestar general, y luego aparece el exantema, y que el exantema va a evolucionar a vesículas, y este es el punto clave que debemos tener en cuenta. Entonces, hay una serie de enfermedades que pueden producir exantema. Fíjense, varicela puede producir exantema y también vesículas, herpes simple diseminado también, esto es frecuente, pero acá hay que tener el antecedente de que es una persona inmunodeprimida, por ejemplo, un paciente con VIH, un paciente que recibe corticoides o que está en un tratamiento por una neoplasia, herpes zóster diseminado, eczema herpético, acarosis, esto es frecuente también, puede originar costras, vesículas, incluso pústulas si es que eso se lo infecta. Enfermedad de Carrión, hay zonas endémicas de enfermedad de Carrión, rickettsiosis, sarampión, vamos a ver que sarampión no produce pústulas y vesículas, sífilis, pián, infecciones cutáneas bacterianas, ¿no? ¿No? Un impétigo, erupción secundaria a fármacos, una intoxicación por fármacos. ¿Qué complicaciones puede tener esta enfermedad? Entonces, aquellas personas que tienen ciertas condiciones preexistentes, como por ejemplo una inmunodepresión, una cepa mucho más virulenta, como la cepa del África Central, y las complicaciones que se han reportado son las que siguen acá. La más común, como les había mencionado, es la sobreinfección de piel y partes blandas. Es decir, estas heridas que están en la piel, estas lesiones, pueden contaminarse con un estafilococo, por ejemplo, y ocasionar una sobreinfección bacteriana. Hiperhipopigmentación cutánea, que esto puede ocurrir como secuela. Infección ocular, esto es interesante, hay que decir al paciente que no se esté tocando o frotando los ojos, porque puede contaminar sus ojos y ocasionar lesiones oculares. Cicatrización corneal permanente. Recordemos que en viruela, una de las secuelas en viruela humana, esta enfermedad que ya fue erradicada, una de las complicaciones que eran frecuentes era la ceguera como secuela de la viruela, neumonía, sepsis, encefalitis y la muerte. Pero recordemos que la cepa que está circulando en este momento es mucho menos virulenta y mucho menos letal. Fíjense, esto es varicela en el Perú. Yo he puesto esta diapositiva para hacer cuenta de que miren cuántos casos hubo en el 2018, por ejemplo. 2.368 casos reportados. Son los reportados, debe haber muchos más que no han sido reportados. El 2020, 1.024 casos. Es decir, varicela seguramente va a ser el diagnóstico o es muy frecuente, ¿no? Yo trabajo en infectología, he estado en consultorio de infectología y yo veía en mi consultorio semanalmente uno o dos casos de varicela en adolescentes y adultos, porque los niños no acuden, no hacen mayor complicación. Los que se complican son los adolescentes y adultos. Entonces la familia los traía a mi consultorio por esto. Entonces seguramente va a ocurrir. Y cuando ustedes vean un caso de varicela, pueden ahora que estamos en alerta por viruela del mono, pensar, puede ser que esto sea viruela del mono y por esto yo debo estar preparado y saber diferenciar a una varicela de una viruela. Como les mencioné, varicela es mucho más frecuente en niños pequeños, pero también se puede presentar en adolescentes y adultos. El herpes zóster diseminado solamente ocurre en personas inmunodeprimidas por alguna condición, por ejemplo VIH, o estar recibiendo un tratamiento con corticoides en grandes dosis o algún tratamiento antineoplásico. El impétigo, erupciones medicamentosas también es una posibilidad, una intoxicación por algún medicamento. El eritema multiforme, la enfermedad mano-pie-boca, que está producido por un enterovirus. Esto aparece en cierta época del año. El herpes simple diseminado, las picaduras de insectos o la acarosis, el molusco
contagioso, la vacuna diseminada, bueno, eso no es posible porque ya no se aplica esta vacuna, y bueno, la viruela del mono, ¿no? Fíjense, estas son las enfermedades que producen exantema, porque miren, en esta lista hay enfermedades que producen exantema, pero solamente son pocas las que producen exantema y vesículas. Esto es interesante. Ustedes deben tener en cuenta. Arriba estamos viendo herpes. Recuerden, herpes aparece en un dermatoma, generalmente en la espalda, en ancianos, vemos esto, ¿no? Personas ya mayores de 65 años o 70 aparecen, vienen al consultorio con este tipo de lesión. A veces esto se puede diseminar, o sea, tomar más de 2, 3, 4 dermatomas. Entonces ya se llama de herpes diseminado. Lo que vemos acá es varicela. En varicela, como les mencioné, también el exantema va a evolucionar a vesícula y a pústula, pero en diferentes brotes. O sea, varicela ocurre por brotes. Conforme pasa el tiempo, un brote que termina en costra, luego otro brote, y entonces así, de esa forma, las lesiones se superponen. Entonces ustedes van a ver costras junto con vesículas y junto con pápulas. Y esto lo va a diferenciar de viruela. En viruela todas las lesiones son igualitas. No van a encontrar costra con vesícula y pústula al mismo tiempo. Y esta de acá abajo es la enfermedad de mano-pie-boca. Ahora estamos en un brote de enfermedad mano-pie-boca en varias partes del país. Recordemos, en el mes de marzo, cuando iniciaron las clases escolares, muchas aulas tuvieron que ser cerradas porque ocurrieron brotes en niños de enfermedad de mano-pie-boca. También aquí ocurren vesículas y pústulas, y la distribución es en palma, plantas de pies y en la boca. Hay que tener cuidado, también esto entra dentro del diagnóstico diferencial de viruela del mono. ¿Cómo, qué más debemos hacer? Entonces, también hay que recolectar material para laboratorio. En general, lo que se recomienda es que debemos tomar un hisopo de Dacron, ¿no? Es un hisopo especial. Tomar dos hisopos, es mejor dos que uno. En uno de ellos vamos a tomar el líquido de una vesícula o la pus de una vesícula y con el otro hisopo vamos a frotar la base, de reventar una de las vesículas y frotar la base de la vesícula y ambos hisopos ponerlos eh, en un tubo de colección de muestras estéril, en un vial y enviarlo al laboratorio referencial o si están en Lima, al Instituto Nacional de Salud. Además, siempre debemos tomar una muestra de sangre. Si bien es cierto, no va a ser posible identificar al virus mediante la muestra de sangre, sí nos va a permitir hacer serología para otras enfermedades que son comunes, ¿no? Por ejemplo, a través de serología yo puedo saber si es una enfermedad mano-pie-boca o si es una varicela, que son los dos diagnósticos diferenciales con el cual nos vamos a chocar acá en Lima, en Perú en general. Entonces, este es el procedimiento. Hay que frotar la lesión con dos torundas secas, estériles, de poliesterodacrón. Se pone estas torundas ya con la muestra en un recipiente estéril separado, en un tubo con tapa rosca, y después hay que hacer el rastreo de contactos. Entonces hay que identificar todas aquellas personas que habitan en la vivienda, en el trabajo, etcétera. Además, al paciente hay que hacerle algunas pruebas, ¿no? En general hay que pedirle hemograma, glicemia, transaminasas, creatinina, urea, electrolitos, examen de orina. Y ya, además, si el paciente tuviera alguna enfermedad crónica, ver cómo está la situación de esa enfermedad crónica. Hay que pedir serologías, RPR y también serología para varicela, porque es el diagnóstico diferencial. Y en caso de sospecha de una sobreinfección bacteriana, pedir eh, muestras de cultivos, de muestras que hayamos tomado de las lesiones. Sobre el tratamiento y vacunación. Como les mencioné, hay inmunidad cruzada. Lamentablemente, la vacunación masiva terminó en la década de los 80, por lo tanto, las personas que están vacunadas probablemente ya tengan 60 o 70 años, los más jóvenes no están vacunados y por lo tanto están susceptibles a adquirir esta enfermedad. En el Perú, las últimas campañas de vacunación ocurrieron en la década de los 50 o 60 y luego de esto ya no se vacunó.
No existe un tratamiento específico para la viruela del mono. Entonces el manejo va a ser un manejo de soporte y manejo de las complicaciones. Una de las recomendaciones básicas es que hay que mantener limpias y cubiertas las lesiones. Limpias para evitar que se sobreinfecten con una bacteria y cubiertas para evitar que transmitan, porque recuerden que en esas lesiones el virus está allí vivo. Debe evitarse que la persona se toque los ojos con sus manos contaminadas, ¿no? Porque puede llevar el virus a los ojos y originar una complicación. Existe todavía vacuna para la viruela y además se ha desarrollado vacunas específicas para viruela del mono. Lamentablemente son escasas, aunque el Ministerio de Salud está haciendo las coordinaciones con la OPS para adquirir un lote de estas vacunas. No se recomienda la vacunación universal. Entonces me preguntan, doctor, entonces ¿a quién hay que vacunar? Había dos situaciones a las cuales podríamos vacunar si tuviéramos disponible la vacuna. Uno es al personal que va a estar al cuidado del paciente, el personal de salud que va a estar al cuidado del paciente. Y dos, la profilaxis secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, de que yo he tenido contacto con un paciente, que soy su esposo, digamos así, ¿no? Y mi esposa se contagió. Entonces, lo que yo debo es, yo soy contacto directo con esta persona y en los 3 primeros días me pueden vacunar y con esto evitar que yo desarrolle la enfermedad. Entonces, eso se llama profilaxis secundaria. A los contactos directos se les puede vacunar tempranamente y evitar que desarrollen enfermedad. Entonces, las indicaciones para vacunación serían dos: personal de salud que va a estar a cuidado de casos, y dos, contactos directos de un caso para evitar que desarrollen enfermedad. Hay fármacos antivirales que se han estado usando en brotes anteriores en Europa y Estados Unidos. El tecovirimat está aprobado por el FDA, cidofovir y brincidofovir también están aprobados, pero son medicamentos escasos y no hay disponibilidad en este momento para todos los países en el mundo. ¿Cuándo debo referir a un paciente a un mayor nivel? En general, digamos de que ocurren casos acá en el Perú. Entonces yo identifico un caso, tomo la muestra, aíslo al paciente y estoy vigilando a ese paciente, ¿cierto? También he reconocido los contactos, los he registrado y bueno, estoy manejando este caso ambulatoriamente en su domicilio. Entonces, yo debo ver algunos signos de alarma que me van a indicar que yo debo referir a este paciente a un hospital. Estos son intolerancia oral, deshidratación moderada o severa, alteración del estado del sensorio y compromiso ventilatorio y o dificultad respiratoria. Entonces hay que estar valorando siempre la saturación de oxígeno. Yo como médico debo estar vigilando a mi paciente de que no ocurran estas cosas, estas situaciones, y si ocurren, referirlo inmediatamente a un centro de mayor complejidad, a un centro que tenga UCI y que también tenga capacidad para aislar a este paciente. Prevención y control. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para ver, para que si ocurre un caso, evitemos que este se propague, ¿no? Y ponga en riesgo a toda la comunidad. La medida de prevención más importante es el aislamiento domiciliario. Entonces, el caso probable o confirmado debe ser aislado inmediatamente, ¿no? ¿Dónde lo aíslo? En su casa. Pero la casa tiene que tener condiciones. Por ejemplo, la casa debe tener una habitación en donde que esté ventilado y que tenga de preferencia baño propio. La persona no se debe estar desplazando por toda la casa porque va a contagiar al resto de la familia. Entonces, ¿por cuánto tiempo debo aislar a la persona? Por 14 días, contados a partir del inicio de síntomas. Inicia con fiebre. Entonces, a partir del inicio de síntomas, digamos, llega el paciente, doctor, hace 6 días tuve fiebre y de repente me aparecieron estas heridas en la piel. Entonces llega un caso sospechoso y yo empiezo a contar, ¿no? 6 días antes, entonces ¿cuánto tiempo le queda de aislamiento? 9 días. Entonces le digo, señor, usted debe quedar encerrado en una habitación en su casa por 9 días. Contacto estrecho. ¿Qué cosa es un contacto estrecho? Es aquella persona que ha estado generalmente en el domicilio, ¿no? A menos de 1 metro de distancia
y por más de una hora, sin protección. Entonces, doctor, pero yo soy enfermera y estuve con un paciente, pero yo pregunto, ¿no? Señorita, ¿usted tuvo guantes? ¿Tenía puesta su N95? Sí, entonces ya no es contacto estrecho, porque estaba con protección. Entonces, la condición para definir contacto estrecho es menos de 1 metro de distancia, sin protección, por más de una hora. O que haya estado en contacto con eh, objetos contaminados por la persona. Por ejemplo, su sábana. Y su sábana estaba manchada con pus de las lesiones y yo lo toqué con mis manos directamente, sin guantes. Entonces ya soy un contacto de esa persona, ¿no? Entonces esa sería la otra situación. Una de las medidas que debemos tomar es la vigilancia de contactos. O sea, yo identifiqué los contactos, hice mi listado de contactos, digamos, las 3 personas que viven en la casa del paciente, además su gran amigo, ¿no? Con el que estuvieron juntos por mucho tiempo, cuando él ya estaba con fiebre, ¿no? Etcétera. Entonces yo hice mi listado de contactos. Esos contactos tienen que ser vigilados por 21 días, que es el periodo de incubación. No deben ser aislados. ¿Por qué? Porque durante el periodo de incubación no hay transmisión. Por lo tanto, ellos pueden seguir trabajando, etcétera, yendo a la oficina, a su trabajo, a su colegio, a su universidad, qué sé yo. Pero yo todos los días tengo que llamarlos para preguntarles si han tenido fiebre. Si en algún momento se detecta la fiebre, deben inmediatamente ser aislados, porque es durante la fase prodrómica y la fase eruptiva en donde hay transmisión. Acuérdense eso. Entonces, hay que listar a los contactos y vigilarlos por 21 días y al primer síntoma, aislarlos. ¿Cuáles serían las medidas preventivas comunitarias? Es el aislamiento de los casos sospechosos en habitaciones individuales, el lavado de manos, el uso de mascarillas en espacios cerrados. Felizmente ahora es una norma por el COVID, probablemente esto va a evitar que se produzca pues casos en nuestro país. Y obvio, evitar contacto con animales silvestres provenientes del continente africano, ¿no? Es un poco raro que ocurra esto, pero bueno, hay que decirlo porque de repente, qué sé yo, es una persona que trabaja en un zoológico o es un importador de animales exóticos, qué sé yo. En el aislamiento domiciliario hay que tener ciertos cuidados. Uno es que los convivientes deben evitar el contacto con el caso y limitar las visitas a las imprescindibles. O sea, yo no puedo estar metiéndome al cuarto del paciente a cada rato, ¿no? Hay que excluir a las mascotas del entorno del caso. O sea, si tienes un perrito, un gatito, mejor que no lo visiten al paciente. Se recomienda que las lesiones estén cubiertas. ¿Por qué? Porque el virus está vivo en esas heridas, ¿no? El caso debe usar mascarilla siempre. El caso no debe abandonar el domicilio y el cuarto, ¿no? Y si va a abandonar el domicilio para ir al hospital, qué sé yo, no debe usar un micro, pues no se va a subir al metropolitano y contagiar a todos allí. De no tener condiciones de aislamiento, porque no hay agua, no hay una habitación privada, etcétera, entonces yo debo llevar a este caso a un centro de aislamiento. En establecimientos de salud, en general, el paciente debe estar en un ambiente aislado, solo, en un ambiente, en un cuarto que tenga baño propio. Entonces hay que buscar en el hospital un cuarto con estas características y ahí ponemos al paciente. Se debe aislar al paciente hasta que todas las lesiones hayan desaparecido. Recuerden que las costras también contagian, por lo tanto, hasta que desaparezcan las costras, no debo dejar el aislamiento. Doctor, ¿qué EPP es necesario para evitar esta enfermedad? Bueno, en este caso, lo que ustedes necesitan es guantes. Esto es importantísimo porque recuerden que esta enfermedad se transmite a través de la piel, las escoriaciones en la piel. Mascarilla N95 también, porque hay que evitar el contacto, las gotas, ¿no? El paciente está tosiendo, entonces esas gotas me pueden contaminar. Un mandilón descartable, obvio, para proteger mi ropa.
Y además, lentes protectores, ¿no? Puede ser que tenga tan mala suerte que el paciente tosa y una gota llegue a mi conjuntiva, ¿no? Y me contagie el ojo a través por ese mecanismo. Entonces, guantes, mandilón descartable, mi N95 y mis lentes de protección ocular. Estos son los 4 elementos básicos que yo debo usar para protegerme de contagio. Siempre hay que tener cuidado cuando haga un procedimiento que genere aerosoles. Por ejemplo, voy a intubar al paciente, entonces ahí hay que tener mucho más cuidado, de preferencia una sala de presión negativa. Todas las personas que han atendido al paciente deben ser identificados y registrados. Y la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo debe manejarlos como contactos estrechos, ¿no? Entonces preguntarle todos los días si tiene fiebre y si apareciera la fiebre, aislarlos. Hay que manejar las muestras como muestras contaminadas, como siempre lo hacemos, y con el cuidado necesario. Los residuos del paciente deben ser manejados como residuos contaminados, puestos en bolsa roja y eliminados de acuerdo a los protocolos que existen, ¿no? O sea, incinerados o enterrados. Entonces, ya sabemos qué hay que hacer con los contactos estrechos, ya lo mencioné. Hay que identificarlos, hacer el listado y seguirlos por 21 días. Todos los días debemos llamarlos para preguntarles si tienen fiebre o no tienen fiebre o algún malestar. La ropa de cama, las toallas, etcétera, deben ser lavadas, pueden ser lavadas con agua caliente, de preferencia 60 grados, y abundante detergente. Si no tengo lavadora, puede ser lavado a mano, pero remojado previamente. Se debe evitar el manipular la ropa sucia. No debemos agitar la ropa sucia. Acuérdense de ese experimento chino, en el cual las costras las aerolizaban para contagiar al resto de las personas. Entonces, estas costras, estas lesiones aerosolizadas, son contagiosas. Entonces, no hay que sacudir la ropa sucia. La ropa puede lavarse, no debe lavarse con el resto de la familia. De preferencia hay que usar platos descartables. Si no fuera posible esto, los cubiertos, los vasos, cucharas, etcétera, tienen que ser lavados con agua caliente y abundante detergente. Los objetos contaminados pueden limpiarse con una solución de cloro, ¿no? De 1 en 100 de hipoclorito, con lejía de uso doméstico, ¿no? Entonces, con esto podemos descontaminar los objetos. Entonces, algunos países pueden considerar la profilaxis secundaria, que les expliqué en qué consiste, en vacunar tempranamente, antes de los 3 días, después de una exposición, en el caso yo he tenido contacto con una persona. Y con esto se evita la enfermedad. Este es el flujograma, en general, con el cual vamos a trabajar en el Ministerio de Salud. Entonces, un establecimiento de salud o la línea 113 identifica a un paciente. Inmediatamente hay que hacer un triaje si esto es compatible con un caso sospechoso. Si fuera así, hay que tomar la muestra y, de acuerdo a la muestra, el paciente va a ser descartado. Si es un caso probable o es un caso confirmado, el paciente debe ser puesto inmediatamente en aislamiento. Si no hubieran complicaciones, puede permanecer en domicilio durante los 14 días o, si hubiera algún signo de alarma, ser referido a un centro asistencial en donde le van a prestar los cuidados necesarios, ¿no? Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2024.